Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Pero Lele contuvo los sollozos y no gritó, porque sentía que su padre, siempre amable y estable, temblaba por completo. Al ver a Wenlan, inconscientemente retrocedió con el niño en brazos. Wenlan se alegró de haber ensayado el reencuentro 1000 veces. Por lo tanto, después de ver al Omega marcharse sin despedirse, aún pudo mantener la cordura e incluso recordó entregarle al pequeño niño a la niñera. El niño nunca había visto a su padrino perder el control de esa manera. El apuesto rostro de Wenlan estaba rígido, con los dientes apretados, como si tuviera que esforzarse mucho para controlarse. ¿Qué quieres hacer? Alguien se adelantó y bloqueó su mirada feroz, que miraba fijamente a Gautu. Entrecerrando los ojos, Wenlan reconoció que quien se paraba frente a su omega y fingía ser un héroe era Magen. Permaneció en silencio mirando fríamente al alfa, que sobreestimó sus propias habilidades. Magen le devolvió la mirada para no ser menos y observó con recelo a este alfa superior rico y difícil que los obligaba a huir a todas partes. Fue este tonto que quería que su hijo no naciera y lo obligó a Gautú a abandonar su tierra natal y venir a un país completamente desconocido para empezar de cero. Después de tantos años aún no se rendía e incluso se atrevió a mirar a Gautú. Magen, quien se llevó a Gautú sin permiso, no era un amigo justo, sino un ladrón descarado. Gautú estaba nervioso. Papá, Gaulele sentía un dolor terrible, pero no tenía tiempo para compadecerse de sí mismo, pues el rostro de su padre Gautu se veía terriblemente mal y sus músculos estaban tensos. Gaulele levantó el brazo obedientemente, secó el sudor de Gautu con la manga y le susurró: Papá, si no te encuentras bien, vámonos a casa primero. La salud de Gautu siempre ha sido delicada. Gaulele ha sido muy sensato desde niño. Aunque aprecia la rara oportunidad de ir al parque de diversiones, está bien dejar de jugar e irse a casa antes que la salud de su padre empeore. Gautu. Wenlan dio un paso adelante mirando al niño que Gautu sostenía con fuerza en sus brazos y le preguntó: ¿Es mi hijo? No, respondió Gautú casi instintivamente y retrocedió varios pasos, tan asustado que estuvo a punto de salir corriendo. El corazón de Wenlan se llenó de densas burbujas de dolor. No sabía por qué Gautú le había mentido diciendo que el niño no era suyo, ni por qué estaba tan asustado, y no sabía qué hacer para calmarlo y dejar de tenerle miedo. Papá, Gaulele volvió a llamar a Gautú en voz baja. Sintió que Gautú estaba temblando. Volvamos, no quiero jugar más. Gautú asintió con indiferencia. De acuerdo, vámonos. Pero Wenlan era como una montaña que impedía, así que lo bloqueó con facilidad. Magen, que intentó detenerlo, fue esposado por el guardaespaldas detrás de Wenlan y no pudo moverse. Eres un tonto, aléjate del conejito. Wenlan oyó esto y giró la cabeza para mirarlo. La feromona de opresión del alfa de alto nivel no es fuerte, pero es suficiente para hacer temblar a la gente. Conejito, ese nombre es demasiado íntimo. Magen estaba sujetado por el guardaespaldas y no pudo moverse. Vio con el rabillo del ojo a Wenlan caminando hacia Gautú. Apretó los dientes, maldiciendo. El aumento instantáneo de feromonas de presión hizo que el rostro de Magen se contrajera de dolor. Si no fuera por el guardaespaldas que le retorcía el brazo, apenas podría mantenerse de pie. Wenlan lo miró inexpresivo, como un lobo a punto de devorarlo. Gautú frunció el ceño con aspecto muy preocupado por Magen y dijo con voz apresurada: Wenlan, nuestro asunto no tiene nada que ver con él. Déjalo ir. Por alguna razón, la palabra nosotros complació enormemente a Wenlan. Parecía que Gautú y él eran uno solo, y sus asuntos no tenían nada que ver con nadie más,
y solo podían discutir y resolverlos a puerta cerrada. Pero el rostro de Gaotu palideció en cuanto lo vio y no parecía capaz de estar a solas con él en una habitación. Wenlan no quería asustarlo de nuevo, así que hizo todo lo posible por controlar su temperamento. Suavizó su expresión y caminó hacia él. Gaotu, ¿por qué te escondes de mí? Gaotu rara vez pensaba en Wenlan últimamente. De vez en cuando soñaba con él, pero siempre se quedaba en sus días de estudiante. Intentaba por todos los medios evitar pensar en Wenlan en sus interacciones diarias en el trabajo o en privado. No te escondas de mí, ven aquí, hablemos. El Wenlan de hoy es igual que Gaotu recordaba, tan alto, guapo, dominante y fuerte hasta el punto de ser dominante. Sin embargo, en su expresión al mirar a Gaotu había dolor, algo que Gaotu no podía comprender, pero Gaotu no quería comprender nada, solo quería irse rápido con el niño. No entendía por qué Wenlan seguía negándose a dejarlo ir, a pesar de que ya había dejado su ciudad natal y se había ido a otro lugar. Le preocupaba que él y el niño quisieran dividir su fortuna. Terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse, bye bye.